pandemia atrevida también aplazó el SPAL en esta cita especial por sus 30 años de vida. Pero esta llama, encendida al sureste en Gran Canaria, tan justa y tan solidaria y que alumbra a tanta gente, ahora, precisamente, se vuelve más necesaria. Yo creo que SPAL es hijo o hija de una forma de entender la política como una acción de transformación, como una acción para intentar alcanzar el bien común y atendiendo a esa vocación atlántica que tenemos los canarios, esos lazos históricos, culturales, emocionales que nos unen con África y Latinoamérica, no podíamos dejar de buscar un espacio para trabajar esa triangularidad atlántica y tener un espacio que sirviera como lugar de encuentro en el ámbito de la cultura y entendiendo la cultura como una expresión de la fraternidad, del amor y de la ternura de los pueblos. Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo acto de encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica que organiza el Ayuntamiento de Santa Lucía. En esta ocasión nos hemos reunido para homenajear a Víctor Jara, el hombre cuyo nombre se ha puesto a este teatro y para lo cual están presentes aquí su esposa Joan Jara y su hija Amanda. Se trata de informar a nuestra población, a la población del municipio, a la población de la isla, de los grandes problemas que afectan a la humanidad, de crear hábitos, de crear valores para que nuestros jóvenes, nuestra población también vayan desarrollando actitudes solidarias en lo local y en lo global. El conocimiento, la información, la sensibilización debe llevar al compromiso de fomentar la solidaridad internacional en el ámbito institucional y al compromiso también en colectivo, en colegios, en personas, en grupos culturales que se plantean también el que aquí todos y todas tenemos que contribuir a la lucha por un mundo mejor. Es un encuentro, la música es la excusa para aprender a vivir en sociedad, en comunidad, para querernos, para escucharnos, para amarnos, para hablarnos. Yo creo que ese, al fin y al cabo, yo creo que es el sentido del SPAL. El SPAL al final es una huella que estamos dejando, ¿no? Y es bastante importante seguir apoyando este tipo de espacios para la reflexión, para la concienciación y sobre todo para la actuación. Es un camino, el SPAL es un camino, tiene una meta de alcanzar esa solidaridad entre toda la humanidad, por eso va más allá de las fronteras de Santa Lucía, Canarias y el mundo, y ese camino se ha ido recorriendo a lo largo de todos estos años. Hace poco, en una entrevista que me hicieron en el camerino, me preguntaba un periodista de aquí qué me parecía la palabra solidaridad, que si no estaba ya un poco sobada y vacía de contenido. Y efectivamente sí pasa eso, ¿no? Porque se están cuidando muchísimo de desprestigiar la palabra, de decir que es algo ya arqueológico. Eso de la solidaridad es algo muy rancio ya, ¿no? Y sí, es cierto. Ojalá llegara el día en que no hubiera que solidarizarse con nadie que sufriera el peso de la historia, pero lamentablemente no es así. Y más en estos tiempos que, como estamos viendo, la única manera de poder unirse y tener fuerza contra la monstruosa pisonadora que es la globalización, la única manera de poder enfrentarse a esa bestia es únicamente con la solidaridad. Y me temo que en los tiempos que van a venir vamos a tener que ser muy solidarios porque si no nos van a aplastar muchísimo. Para entender todo este proceso es importante retrotraernos a ese momento en el que por primera vez alguien convoca a un grupo de personas que están, algunos trabajadores que ya estaban en el Ateneo y otros colaboradores,
para contarles que había una propuesta, que había una idea, ¿no? Y eso surge con la complicidad necesaria de todas y cada una de las personas que ahí pasan. Fue ilusionante, ¿no? Porque en aquel momento todo el mundo entendía que había que dar un salto cualitativo ante un hecho de conciencia, ¿no? De implicación. Esa militancia cultural que nos exigía a los que estaban en ese momento ahí y a los que vinimos más tarde, una implicación más allá del trabajo, una implicación más allá de la profesión, una implicación más allá de voy a hacer mis cosas y luego dedico tiempo a esto. Creo que era un acto de conciencia, primero personal, también colectiva, y eso fue lo que generó durante muchos años una implicación social y se pudo vivir ese acontecimiento y todos ellos, los que han pasado sucesivamente, como un compromiso más allá de un espacio profesional o laboral, ¿no? Yo creo que eso ha sido fundamental en todo este tiempo que ha transcurrido hasta este momento, ¿no? Recuerdo cómo a través de las numerosas, de todas las 30 ediciones del SPAL, en muchas de ellas son colectivos ciudadanos, gente voluntaria, quien entre concierto y concierto han planteado en ocasiones auténticas obras de arte, de expresión, con temas solidarios, y colectivos del municipio, gente del municipio, que con respecto al SPAL, pues dice, oye, pues nos interesa denunciar el caso de Sudáfrica en su momento, o el caso de los derechos humanos en Argentina, y se han creado montajes escenográficos a raíz de iniciativas, digamos, de los ciudadanos, las ciudadanas del municipio. El origen de este municipio es un origen muy obrero, muy de movimientos populares, unas circunstancias económicas y sociales en el municipio que favoreció mucho la solidaridad, la lucha, las luchas sindicales, ¿no? Aquí en este municipio era el eje de las luchas de los aparceros, de la gente del empaquetado, las mujeres del empaquetado, y por esa razón había que estructurar esa área de actuación política municipal. Seguramente no es casual que haya pasado todo esto aquí, en Santa Lucía, de Tirajana, ¿no? Un lugar que ha visto también cómo su vida la ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, pero que de alguna forma yo creo que con este proyecto del SPAL consigue al mismo tiempo mirar al futuro y mirar al pasado del que viene, sabiendo las dificultades que ha tenido la gente aquí en este enclave para salir adelante, cómo se convirtió en lugar de llegada de mucha gente de otros entornos de la isla. Yo soy de Artenara y tengo seguramente más vecinos por aquí que los que pueda haber a lo mejor en Artenara, ya quién sabe. Y por ponerte un ejemplo, también te digo que después ha sido también lugar de arribo, de llegada de gente de muchísimos lugares del mundo, ¿no? Yo creo que no es casual que todo esto suceda aquí en Santa Lucía y que precisamente ante esa coyuntura se ponga sobre la mesa la posibilidad de que ese mundo, que lo tenemos aquí tan resumido, ¿no? Que lo tenemos aquí tan cerca, pues necesita miradas atentas y generosas. Santa Lucía sufrió una transformación increíble en 30 años también, y no podíamos dejar de poner en valor aquella idiosincrasia con la que habíamos crecido como pueblo, entre la que estaba la solidaridad, la participación, y luego es verdad que llegado a un nivel de bienestar, por decirlo de alguna manera, había muchos riesgos de perder ese componente humano, de mirada especial, de una mirada sensible hacia el prójimo, no solo al que está aquí, sino también al que no vemos, y por eso en el SPAL, en estos últimos 30 años, son muchas las iniciativas que se han desarrollado, dándole voz, protagonismo, no solo a otros pueblos de la tierra, sino también a los colectivos locales. Iniciativas con las que hemos trabajado con los centros de secundaria, con el SPAL barrio a barrio, con el Educa SPAL, la Feria del Libro Solidario. Todo eso son iniciativas populares que protagonizan nuestros vecinos y vecinas y que hacen del SPAL uno de los elementos patrimoniales más importantes del imaginario colectivo de este municipio. Siempre estábamos para todo, pues hay que hacer una campaña por el tsunami, un programa de radio porque había que cualquier cosa, pues entonces ya las exposiciones del SPAL, pues vamos a ponernos un nombre, porque claro, nos tenían que poner el nombre o entrevistas o lo que sea, y ya nos quedamos como grupo de solidaridad Santa Lucía, le pusimos, ¿no? Entonces fuimos trabajando con ese nombre, lo fundamos y aún hoy, pues eso, cada vez que nos juntamos para hacer algo,
pues somos el Grupo de Solidaridad Santa Lucía. Y a lo largo de estos años han habido, diríamos, yo lo señalaría como 4 grandes etapas. Una etapa donde se empieza a introducir unos elementos nuevos, como el tema de las exposiciones, el contacto ya más directo con esas realidades diríamos, de pobreza y de explotación a nivel mundial, de poder traer a protagonistas de esas realidades como están ahí, y a lo largo de esto puedo señalar como más importante, quizás se me puedan quedar algunos, como han sido el colectivo muy importante de Brasil, que tuvimos un testimonio directo de los Sin Tierra, de El Salvador, Palestina, mujeres saharauis. En el tema del Sáhara, pues siempre se ha defendido el derecho a la autodeterminación, el cumplimiento de las resoluciones internacionales por parte de Marruecos y la denuncia de la ocupación ilegal, de la violación de los derechos humanos que Marruecos hace en el Sáhara Occidental, o la situación de Palestina, un territorio ocupado por el ejército de Israel, con agresiones que son intolerables, que mantienen a más de 5 millones de palestinos en una situación de refugiados, y eso siempre se ha denunciado desde el SPAL. Y en la última etapa, pues todas esas realidades de África que en el foro quedan muy reflejadas, y ha sido un elemento para mí muy importante de los últimos años. Aunque también durante toda la historia siempre ha habido un espacio para la palabra donde se han invitado a distintas representantes o protagonistas defensoras de distintas causas, como a las matronas que estuvieron en el año 2015 o a las madres de la Plaza de Mayo que estuvieron en el 95, Joan Jara que estuvo en el 94, en el 2017 se decide dar un espacio más amplio a la palabra, donde confluyen distintos activistas, periodistas y defensores de derechos de muchas partes del mundo, y que supone una oportunidad para la formación no solo de los vecinos y vecinas de Santa Lucía, sino también para estas personas que visitan y generan un espacio de encuentro y de compartir pues estrategias de lucha y de resistencia para seguir transformando. Educaspal es un regalo para los estudiantes, es la oportunidad de que un festival tan importante, un encuentro tan importante llegue a los centros educativos. Los centros educativos como el nuestro, que creen en la importancia de las actividades complementarias, tener la oportunidad que un encuentro de solidaridad se acerque al centro y permita a nuestro alumnado tener cerca tantas experiencias importantes, es un regalo, ¿no? La lista sería enorme de todas las personas y todas las experiencias que nuestro alumnado ha podido vivir gracias a que Educaspal existe, sobre todo en los últimos años. Y permite eso, ¿no? Que la solidaridad entre en otras materias que a lo mejor no tenemos la oportunidad de trabajarlas de forma tan cerca y tan viva. Contacto con la gente, que te pregunten, que sepan qué haces, tú qué le puedes aportar, en qué le puedes ayudar, y esa pequeña labor que ustedes hacen en los centros, que también nos gusta, es que pasen los niños a por el pasaporte, que se preocupen en saber. Tenemos varios juegos adaptados para ellos, dónde están los países, por qué tenemos que ayudarle, cuáles son sus condiciones de vida. Pues yo creo que eso forma parte de por qué tanto el SPAL como el SPAL en la calle tienen que estar sí o sí, y es necesario que sigan existiendo, creo. Nos permite a muchísimas ONG poder salir varios días, principalmente el fin de semana, que coincide con actividades grandes, y estar todo el día en la calle, toda una serie de colectivos, de ONGs, de asociaciones implicadas directa o indirectamente en la cooperación internacional, y encontrarnos, que muchas veces no es solo darte a conocer, sino verte con esa gente que también comparte contigo esas inquietudes de cambiar un poco el mundo, cada uno en el frente un poco que ha elegido. Los ciclos de cine inicialmente se constituyeron como una aportación, digamos, un poco minimalista, ¿no? Tenía la presencia, pues, a lo mejor, de un documental en la programación cultural de la semana que es el SPAL, pero eso yo creo que al final se derivó en lo que hoy en día es el REC, ¿no? En la muestra de cortometrajes, que sin lugar a dudas, a través del cine viene a ser, digamos, otro elemento más
que refuerza el mensaje del SPAL. Muchas generaciones del municipio de Santa Lucía que han vivido de primera mano un taller que se llamaba también La Palabra Emigra, ¿no? Hablando precisamente de las migraciones y de cómo tradiciones como el punto cubano tienen que ver con nuestra vida cotidiana porque tienen que ver con nuestro pasado migrante, ¿no? Y cómo vinculamos eso con el presente, ¿no? Los encuentros interculturales dentro del SPAL empiezan a participar desde la idea que tiene SPAL de unir las culturas latinoamericana y africana, y tantos colectivos que hay, tanto en Santa Lucía, que pertenecen, están cosmopolitas en cultura, diversidad de cultura, es una forma de transmitir esa unión y transmitir a la danza, la gastronomía dentro de SPAL. Pues mi compañero Antonio Guedes me dijo al día siguiente: Mari, mañana va a haber una danza del vientre. Y yo le dije: pues no me lo voy a perder, voy a trabajar y después me pongo a hacer la clase. Y me sacaron con la cámara y la gente pensaba que yo no estaba trabajando. Digo: no, yo trabajé. Pasa que yo quería ir a la clase, no me la quería perder. Para que la gente vaya, ¿sabes? Vaya aprendiendo también de las culturas de ellos. Lo que es las comidas, ¿sabes? La danza, hacer cualquier manualidades. ¿Sabes? Muchas cosas se puede aprender. Lo que es, ¿sabes? Compartir tradiciones y todo, mucho. A veces no queremos hablar de racismo, pero cuando sos de afuera se nota. Y eso es una forma de incluirnos dentro de la sociedad, a través de los interculturales. Pero hay mucha gente que se siente excluida dentro de la sociedad. Hay personas, hay familias completas que dicen: no, yo soy de aquí, yo ya tengo mi casa aquí, todo criado aquí. Pero hay gente que está aquí, pero con el corazón allá, y no crecen socialmente porque no se sienten incluidos. Entonces, si yo no te conozco, no sé lo que haces, no sé cómo... Y eso es una forma de conocerte. Me impactó mucho por el enganche y compromiso y con el tema del SPAL, que muchos cantantes muy comprometidos en América Latina pues entendieron lo que era el SPAL. Y traigo aquí, pues quizás por las veces que vino, Víctor Heredia, que vino a lo largo de toda esta trayectoria 4 veces, pues entendía el SPAL y además se quedaba, venía a los actos y sabía lo que era el SPAL. Y de hecho después, cuando se le pidió un testimonio para ese libro de los 25 años, él sabía, y también el autor del libro sabía a quién se tenía que dirigir, porque sabía quién era el SPAL. Pues Carlos Cano, La Bordeta. El de Mercedes Sosa, que descanse en paz. Era muy buena experiencia que tuve con ella, y el camerino se quedó con el nombre de ella, Mercedes Sosa. Vi su concierto y me pareció muy bueno y muy tierno, ¿sabes? Muy agradable. A la sombra de un hostal, allí sentido de un repente, a una moza que decía: sosiegue que viene gente. Fue un pasaje maravilloso de aquel día. Estaba yo entrando y saliendo aquí, organizando un poco el asunto, y encontré en la parte trasera del teatro, encontré una suerte de pieza de atrezo que simulaba una cárcel, ¿no? Eran como si fueran 2 hojas de una prisión, y estaban cantando los compañeros de Puerto Rico. Y por algún motivo el tema en el que cayeron improvisando fue la liberación de Oscar López Rivera, el preso político puertorriqueño que llevaba muchísimos años preso en Estados Unidos, ya por fortuna en libertad, por fortuna y por justicia, en libertad. Y yo entonces se me ocurrió, cuando ellos estaban cantando, sacar esa pieza, que la sacamos aquí entre dos y la pusimos sobre el escenario, y se veía eso, simulando, repito, los barrotes de una cárcel mientras ellos cantaban. Fue un momento emocionante, muy emocionante. Hay en una galera así, como la que por ingenio colocan en el proscenio, hoy duerme nuestro Ruiz.
a lo largo de esta trayectoria había un intento también de, incluso para los grupos musicales y los cantantes, pues intentamos muchas veces, y lo logramos muy pocas, que vinieran gente de allí que no estuvieran los circuitos, diríamos, comerciales, pero es muy difícil. Era tan difícil y sigue siendo tan difícil porque para venir están los permisos, el pasaporte. En este mundo tan separado, no hay que ocultar de dónde se es, pero todos somos de todos lados y hay que entenderlo de una buena vez. Y hay, diríamos, lo del libro solidario, que para mí fue una idea de un elemento, de una persona que no está entre nosotros, pero me gustaría nombrarlo, Roberto Gutiérrez, que él dice, bueno, aquí hay que introducir algún elemento que pueda, primero que sea solidario también para la gente de aquí, y a la vez, pues claro, el mensaje solidario es universal. Era darle una segunda vida a un libro que tú ya leíste y que no necesitas, para que se diera la solidaridad, para cambiarla luego en el día de la feria del libro solidario del SPAL por 1 kilo de alimento. Imagínate, la familia, con el niño, con la abuela, con el hijo, todos iban con una bolsita, llevaban los kilos de alimento y contaban a ver cuántos libros me puedo llevar. Fue maravilloso. La verdad es que las toneladas que se recogieron de alimentos con esta finalidad, bueno, a la gente eso les llenaba de alegría, porque además no solo éramos nosotros, es que era en sí los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía que participaban de forma directa en esa muestra de solidaridad. Para las AMPAs también ha sido una herramienta para la participación, junto con otras cosas que hemos llevado a cabo, pero este día ha sido muy importante. Aquellas personas de la Junta Directiva, padres o madres socios de las AMPAs o no, que han participado en alguna faceta del proceso del libro solidario, que hay varias partes, son personas que no lo olvidan nunca y que cada año quiere seguir haciendo, estén en el AMPA o no, todo el proceso del libro solidario. Que no se ha desvirtuado para nada. Creo que le hemos dado sentido y valor a todo ese trabajo que se lleva haciendo aquí durante todas estas etapas, ¿no? Y que hoy más que nunca el tejido asociativo, más unidas que nunca, porque todos los entes sociales que hay en nuestro municipio se han unido para reivindicar y estar ahí en luchas comunes, ¿no? Me gustaría destacar también la capacidad de evolución que ha tenido el SPAL, sin perder la esencia, evidentemente, con la que nació el encuentro. Lo cierto es que ha podido ir evolucionando conforme ha ido evolucionando también la propia sociedad de Santa Lucía, y no de Santa Lucía, evidentemente la dimensión es mucho mayor. Y la capacidad que ha tenido de transformarse y de salir de este Teatro Víctor Jara, que fue el que copó prácticamente todos los actos de los primeros encuentros, y salir a la calle y trascender más allá de estas paredes del Teatro Víctor Jara y llegar a todos los puntos del municipio, llegar a los más jóvenes, a los mayores, en definitiva, a toda la población, y tener esa capacidad de reinventarse un poquito también cada año con los tiempos, y además utilizar las nuevas tecnologías cuando éstas llegaron para dar esa dimensión que debe tener un encuentro internacional de esta índole. Yo creo que hay que agradecer a todo ese grupo humano que a lo largo de todos estos años se implicó de una forma casual en muchas ocasiones, dedicando su tiempo libre a este tipo de actividades, a este tipo de eventos, y que creo que son la esencia genuina del encuentro SPAL que hoy hemos heredado. El mundo cada vez necesita más convocatorias como estas, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo una época con todo lo que está pasando con la pandemia en la que nos damos cuenta de nuestra fragilidad, ¿no? Quizás hay partes del mundo que se sentían a salvo de peligros, ¿no? Y están dándose cuenta de que el peligro, la fragilidad, la dificultad para salir adelante y para encarar el futuro le pertenece a todo el mundo. Y hoy la balanza puede estar hacia un lado y mañana hacia otro, ¿no? Y yo creo que lo que no podemos hacer es cerrar los ojos a la realidad que vive la mayor parte de la humanidad. Entender que nadie se va de su casa por gusto. Entender que cuando
nos vamos de nuestra casa es porque queremos buscar algo mejor que lo que tenemos, que hay que repartir justicia, que hay que repartir, como digo, los alimentos que el mundo produce, que mientras medio mundo bota comida, otro medio no tiene que comer. Todos esos retos siguen ahí, por supuesto. El reto también de cuidar el planeta entre todos, que lo estamos exprimiendo de tal manera que no sabemos cuánto nos va a durar de esta forma. O sea, creo que los retos de la humanidad son los retos del SPAL. El SPAL ha estado extraordinariamente atento a todo lo que pasa en el mundo y yo creo que cualquier reto que la humanidad se plantee es un reto del SPAL también. Yo creo que es un festival valiente. Yo creo que ha sido valiente durante los 30 años que lleva y ahora, en este momento, yo creo que es más valiente que nunca. Esa es una de sus cualidades más valiosas para mí. Valiente porque nos ha enseñado durante 30 años a convivir, a conocer, a entendernos. Yo creo que es la filosofía del SPAL. Nos ha enseñado a ser solidarios, nos enseña a ser solidarios, a creer en el otro, en la persona, a vernos a cada uno como personas, como lo que somos, y aprender a convivir. Muchísimas imágenes del SPAL que me han dejado huella y que de alguna manera han formado mi forma, le han puesto el sello a mi forma de ser y a mi forma de pensar. Yo creo que el SPAL, yo soy parte del SPAL. Yo siempre recuerdo una frase que dijo una amiga mía, Carolina, que ella era una ciudadana SPAL. A mí me gustó mucho esa definición y a mí me gusta también decir que yo soy una ciudadana SPAL.